Los dinosaurios son innegablemente asombrosos, y sus varias formas y tamaños a veces hacen los animales modernos parecer un poco sosos. Pero también son innegablemente extraños, y muchos de los dinosaurios más famosos tenían características difíciles de imaginar. Por ejemplo, Spinosaurus tenía una vela gigante en la espalda de más de 2 metros de alto, o Stegosaurus, que tenía placas dorsales y una cola con púas. Está claro que los dinosaurios podían ser bastante raros, pero es esta rareza en sí misma la que ha dado a muchos de ellos su fama imperecedera. Sin embargo, debido a que en la actualidad hay más de 700 especies válidas de dinosaurios y contando, puede ser difícil mantenerse al día con todas ellas. Por lo que, naturalmente, es probable que no seas consciente de algunos de los más raros entre todos. Bueno, hora de cambiar esto. Aquí les tengo algunos. Primero les presento a Lingenicus, un pequeño terópodo relativamente desconocido que vivió en China a finales del Cretácico. Su aspecto general era bastante genérico, y al igual que otros terópodos, también tenía unos brazos cortos, pero su situación era mucho más exagerada que cualquier otra. El pobre tiene un solo dedo. Los álvarezsáuridos por lo general tienen brazos diminutos, pero Lingenicus los tiene tan reducidos que solo posee el segundo dígito y ningún otro. Este dígito, o garra, estaba unido a un brazo igualmente diminuto, o sea que el animal más bien tenía conos chiquititos en vez de extremidades anteriores. Los terópodos son famosos por tener brazos desproporcionadamente pequeños, pero estos apenas son brazos. Con esto creo que ya es hora de dejar de molestar a Carnotaurus y Tyrannosaurus Rex por sus brazos cortos. Evidentemente, los singulares brazos de Lingenicus han dado mucho que hablar sobre su finalidad. Al principio, una de las ideas principales era que eran completamente vestigiales a este punto en la evolución. Sin embargo, investigaciones más recientes y análisis cruzados de sus parientes más cercanos han revelado que sus brazos eran probablemente sus principales herramientas. Esto se debe a que, al igual que muchos otros de su familia, Lingenicus era insectívoro, una idea apoyada por su dentición, que consistía en pequeños dientes como agujas. Y para atrapar estos insectos, se cree que utilizaba sus brazos para arañar los nidos de hormigas y termitas, de forma similar a lo que se ve en los osos hormigueros actuales. Esto parece haber funcionado bien para Lingenicus, cuyos fósiles muestran que existió durante 4 millones de años, de 75 a 71 millones de años atrás. Pero las manos cortas no serían el único extremo al que los dinosaurios llegaron, ya que casi 90 millones de años antes, durante el Jurásico Medio, merodeaba un dinosaurio que tenía el problema opuesto, manos extrañamente largas. Les presento a Epidexipteryx. Ahora bien, probablemente estás familiarizado con los ptericinosaurios, una familia de terópodos que son famosos por poseer garras extremadamente largas, pero Epidexipteryx no era ni un ptericinosaurio ni un dinosaurio con garras largas, sino que eran los propios dedos los que eran alargados, dándole aspecto de salad fingers. Era una especie de maniraptor, literalmente manos de ladrón. Estaba más estrechamente relacionado con las aves que con los ornitomímidos, y su tamaño también era más de pájaro que el del típico dinosaurio no aviar, o sea que como Lingenicus era muy pequeño. De hecho, Epidexipteryx es uno de los dinosaurios más pequeños conocidos, con adultos maduros no más grandes que una paloma pequeña, muy lejos de las normas, teniendo en cuenta que el dinosaurio promedio era igual en peso a un pequeño elefante africano. Dado su pequeño tamaño y su relación con las aves, probablemente estés pensando que los largos dedos tenían algo que ver con las alas, ya que los pterosaurios, murciélagos y aves todos tienen manos y dedos largos como apoyo para las alas. Pero aunque algunos de sus parientes sí tenían alas, los especímenes de Epidexipteryx parecen sugerir que no tenía plumas ni membrana alar, lo que significa que los extraños dedos posiblemente estaban en plena exhibición. Pero aunque no tuviera alas, parece que los dedos sí tenían algo que ver con el vuelo, o al menos con lo que le precede, porque los paleontólogos creen que Epidexipteryx utilizaba sus largos dedos para trepar, lo que le llevaba a un estilo de vida arborícola. Esta adaptación a la escalada habría permitido a este maniraptor anclarse de forma segura sin tanto esfuerzo, permitiéndole darse un festín con una variedad de organismos arborícolas, como pequeños insectos, gusanos y larvas. Además, los dedos podían servir para arrancar la corteza y dejar al descubierto el contenido. Este estilo de vida en los árboles se veía favorecido por unos dientes bastante extraños, ya que solo estaban situados en la parte delantera de la mandíbula y eran bastante rectos y estrechos, lo que permitía a Epidexipteryx agarrar a su presa con una precisión milimétrica. Una última cosa rara que admirar eran unas plumas largas de la cola, que tenían una estructura casi como una cinta.
Toparse con esta criatura, en particular de noche, habría sido todo un shock, a pesar de no ser una gran amenaza. Pero incluso no es tan extraña como el siguiente dinosaurio, Liaoningosaurus. Dicho en breve, existe la posibilidad de que este dinosaurio fuera un anquilosaurio parcialmente acuático que cazaba presas. Con eso ya es mucho, así que mejor empecemos por el principio, con su descubrimiento. Al igual que el Ingenicus y Epidexipteryx, este extraño dinosaurio fue encontrado en China y se cree que vivió durante el Cretácico temprano. Desde que fue descubierto el holotipo, se han recuperado más de 20 ejemplares de esta criatura, algunos de ellos en perfecto estado, lo que ha permitido a los paleontólogos deducir que probablemente se trataba de un anquilosaurio, ya que poseía características dentales y esqueléticas solo vistas en otros anquilosáuridos. Sin embargo, los científicos no tardaron en darse cuenta de que algunas cosas de este nuevo género distaban mucho de la norma, como el hecho de que cierto espécimen tuviera contenido de pescado y lagarto en el estómago. Esto dejó a todo el mundo perplejo y llevó a nuevas investigaciones que revelaron hallazgos aún más inusuales, como dentículos en forma de horquilla en la parte superior de los dientes y garras bastante afiladas, que hicieron que sus descubridores estuvieran más seguros de que, al menos hasta cierto punto, era carnívoro. Además, estos paleontólogos también se atreverían a afirmar que no solo tenía gusto por la carne, sino que además gozaba de un estilo de vida acuático. Esta hipótesis se basaba en lo que podría haber sido una placa ósea que cubría la parte inferior de su cuerpo, ofreciéndole así protección contra los ataques por debajo mientras nadaba. Además, se propuso que la falta de fusión entre las caderas y la columna vertebral se debía a su estilo de vida acuático, ya que le permitía dar patadas más flexibles. Por supuesto, tal afirmación ha sido recibida con mucho escepticismo. Los principales contrapuntos eran que su supuesta placa inferior no existía y que la falta de fusión no era una adaptación acuática, sino una señal de que los especímenes en realidad representaban juveniles, ya que cada esqueleto era muy pequeño, de no más de medio metro de largo. Sin embargo, los que siguen pensando que era acuático sostienen que los ejemplares de medio metro eran adultos, mientras que los ejemplares aún más pequeños, más cortos que una regla, eran las crías. Independientemente de su hábitat preferido, este dinosaurio aún es bastante extraño, y todavía tiene la distinción de ser el primer miembro del grupo de los anquilosaurios conocido en poseer un palo de cola, mientras que también es el miembro más antiguo conocido de la familia de los anquilosáuridos. Y es de esperar que a medida que se desentierren más restos, podamos finalmente averiguar si este pequeño dinosaurio era nadador o no. Otro dinosaurio relativamente desconocido e igualmente extraño, que tiene casi tanto debate a su alrededor, es Chilesaurus. Este fue un género de dinosaurio herbívoro que vivió durante el periodo Jurásico tardío y residió en lo que hoy es Chile. De ahí viene su nombre, aunque quizá otro nombre adecuado hubiera sido Quimerasaurus, porque si bien no era una combinación de diferentes mamíferos como la quimera de ficción suele ser, era una mezcla de dinosaurios. En concreto, la investigación sobre sus restos reveló que tenía rasgos que se asocian clásicamente con terópodos, sauropodomorfos y ornitisquios, un combo de 3 por 1. A pesar de su herencia mixta, Chilesaurus más se parecía superficialmente a un terópodo, lo que llevó a situarlo originalmente en una posición basal del grupo de los terópodos, los tetanuros. Sin embargo, no se podían ignorar sus extrañas características, que incluían extremidades de sauropodomorfo y una cadera de ornitisquio, asemejándose extrañamente a la de un Stegosaurus. Esto causó cierta confusión durante su descubrimiento original, y durante un tiempo, los paleontólogos pensaron que habían descubierto 3 dinosaurios distintos. Además, debido a que la cadera era extremadamente similar a la de Stegosaurus, algunos cladogramas recientes han sugerido que este dinosaurio no era un terópodo, sino una extraña clase de ornitisquio. Y en cuanto a sus similitudes con los sauropodomorfos, los paleontólogos creen que se trata de evolución convergente, ya que sus extremidades parecen haber sido su principal defensa, siendo relativamente fuertes para su tamaño y equipadas con una gran garra extensible que podría haber acuchillado a posibles depredadores o competidores. Sus dientes también eran bastante extraños, alargados en forma de espátula y apuntando hacia adelante, lo que es fascinante, porque tal dentición solo se ve en unos pocos dinosaurios y sugiere un estilo de vida herbívoro. Más allá de su extraña mezcla de rasgos dinosaurios, Chilesaurus era un dinosaurio más pequeño para aquellos tiempos, y medía 3 metros de la cabeza a la cola, mientras que pesaba alrededor de 100 kilogramos en su mayor tamaño. Esta enigmática criatura en definitiva ha confundido a mucha gente, pero a veces también se puede confundir simplemente por las apariencias externas, lo que se demuestra mejor por Yi Chi, el ala extraña.
Curiosamente, este terópodo es pariente del ya mencionado Epidexipteryx y similarmente tenía manos largas. Pero a diferencia de este, las extrañas y largas manos de Yi Chi parecen haber soportado una membrana alar. Esto, sumado a las pruebas que indican un destacado emplumado, puede dar una imagen mental de un animal muy semejante a un pájaro. Sin embargo, Yi Chi no se parecía a ningún pájaro que se haya visto, y sus alas no se parecían a nada que conozcamos, guardando más similitudes con las alas de cierto mamífero volador, los murciélagos. En concreto, un hueso de la muñeca muy modificado y una peculiar estructura membranosa apuntaban a unas alas coriáceas y sin plumas. Esto, junto con su aspecto general, la hacía parecerse un poco a cierta criatura de ficción, lo que ha llevado a algunos a apodar a Yi Chi el dinosaurio dragón. Sin embargo, a pesar de tener alas, Yi Chi no era un aviador, ya que carecía de puntos de unión para músculos lo suficientemente grandes como para poder volar. En su lugar, utilizaba sus alas para planear, de forma similar a como lo hacen las ardillas voladoras. Al igual que Epidexipteryx y otros miembros de su familia, Yi Chi vivía una vida arborícola, donde cazaba insectos entre los vastos bosques de finales del Jurásico chino, aparentemente un lugar con una gran cantidad de extraños dinosaurios. La singularidad de sus alas sin duda jugó un papel en su éxito inicial de ocupar un nicho tan específico, excepto que también terminó siendo el probable culpable detrás de su rápida caída, ya que coexistió con una gran cantidad de competidores, pterosaurios y aves basales que eran mucho mejores para moverse, dejando Yi Chi en el polvo, o más bien los árboles. Junto con sus alas, otro aspecto interesante de Yi Chi es que es uno de los pocos dinosaurios de los que conocemos el color, ya que un microscopio electrónico encontró la presencia de eumelanosomas, un tipo de melanosoma de naturaleza marrón negra. Este color habría proporcionado camuflaje entre los árboles, lo que permite la depredación de presas o permanecer oculto del peligro. El camuflaje es sin duda una característica ingeniosa para esconder lo raro del siguiente dinosaurio, Incisivosaurus. Medio nombre, y aquí están los incisivos epónimos. Por lo general, era un típico birraptorosaurio que habitó, más encima, en China a principios del Cretácico. Los dientes, sin embargo, eran cualquier cosa menos normales, y se han comparado con la dentición que se encuentra en los roedores, lo que lleva a algunos a referirse a este dinosaurio como el dientes de rata. En particular, los dientes delanteros eran anormales, aplanados y en forma de corcova. Esto confundió a los paleontólogos sobre cuál podría haber sido su dieta, una cuestión aún más complicada por el debate en torno a las dietas de los oviraptorosaurios en general, y al principio se concluyó que tenía un estilo de vida omnívoro. Sin embargo, con el tiempo, exámenes más detallados de los dientes revelaron patrones de desgaste dental que arrojaron más luz sobre la verdadera naturaleza de su dieta, mostrando que, en realidad, este dinosaurio parecido a un roedor era principalmente herbívoro. Más extraño aún, el análisis de sus mandíbulas demostró que blandía estos dientes con una potencia demencial, posiblemente mordiendo con la misma fuerza que un dinosaurio 33 veces más grande, y teniendo en cuenta que pesaba unos 4,5 kilogramos, esto equivaldría a un dinosaurio de 150 kilogramos. Se baraja la hipótesis de que la extraña forma de los dientes y su ridícula potencia eran el resultado de que Incisivosaurus poseía un nicho muy peculiar, que implicaba una vegetación extremadamente dura. Es posible que la inmensa potencia se utilizara también para carroñar carne ocasionalmente. Con esto ya estamos esencialmente listos con este catálogo de dinosaurios extraños, pero les quiero mencionar uno más, Yutyrannus. A diferencia de los otros destacados, este terópodo es algo conocido, pero no bien conocido en los medios de comunicación, y es innegablemente único en su clase, ya que es el dinosaurio más grande conocido que nos ha dado evidencia directa de plumas. Este descubrimiento no procedía de uno, sino de 3 especímenes distintos, que juntos presentaban la presencia de huellas de plumas en los pies, la pelvis, la cola, el cuello y los brazos, lo que indica que los individuos estaban bien cubiertos. Esta amplia distribución ha hecho pensar a los paleontólogos que las plumas les servían para regular su temperatura corporal, una idea respaldada por su entorno, ya que Yutyrannus habitó la formación Yixian durante el Cretácico temprano. Y en aquella época, esta zona estaba asociada a un clima comparable al de los bosques templados del oeste de Canadá, y era susceptible a cambios estacionales extremos, que habrían provocado nevadas considerables. Es por este clima que algunos también especulan que las partes de sus plumas habrían sido de color claro. Dentro de la gran diversidad de terópodos, se cree que esta bestia emplumada pertenecía a la familia Proceratosauridae. Era uno de los miembros más grandes, y los 3 ejemplares recuperados indican un tamaño máximo de unos 9 metros, con un peso de alrededor de 1,5 toneladas.
Para contextualizar, este tamaño es bastante comparable a la media de los Allosaurus, lo que le permitió cazar una amplia gama de dinosaurios que incluían ceratopsios, oviraptorosaurios y tal vez saurópodos. Esta idea, que cazaba a caza mayor como los saurópodos, proviene de la ubicación de los especímenes recuperados, ya que los 3 esqueletos conocidos fueron encontrados exactamente en el mismo lugar, lo que sugiere que este carnívoro cazaba en manadas, otra característica inusual entre los terópodos. Mi conclusión: a China le tocaron todos los mejores dinosaurios.